o sea, que tú tenías la visión en ese entonces. Tú no sabías que los Rosario iban a cumplir 50 años. Como van a cumplir dentro de 3 años, pero tú tenías esa visión ya, o sea, la visión desde de la el percepción. momento mismo que entré, y yo lo tengo por escrito, te lo voy a hacer llegar, Okay. lo que yo escribí, te lo voy a escribir, porque lo escribí manuscrito incluso. Ok. René, hemos tenido demasiada conversación útil, o sea que yo no he podido entrar a tu historia personal y voy a tener que acelerarla porque tú me estás diciendo tantas cosas útiles, me estás tirando tantas joyas sobre management que yo me he olvidado de tocar el tema de René como persona. Oh, que lo iba a tocar brevemente porque yo creo que o sea, obviamente tu historia personal, tu carácter y tu tenacidad y tu capacidad de enfrentarte con los problemas de la vida, con las dificultades. Yo creo que es importante resaltarla también, pero hemos hablado tanto de management porque tú tienes tanta información que no he brincado a tu vida personal. Y lo vamos a hacer breve porque te quiero hacer muchas preguntas. Sí, no te preocupes. Eso se ha dicho ya. Sí, yo sé que se ha dicho. Sí, mira. Ok, entonces déjame decir algo que yo no sé. O sea, déjame preguntarte algo que yo no haya visto en entrevistas sobre ti. Bueno, yo quiero, primero, al que no vaya a hacer el trabajo de ir y buscar entre otras entrevistas tuyas con Junior Cabrera, ese tipo de cosas, tú no vienes de una familia acomodada para nada. Tú tuviste que limpiar botas en el Way cuando tú eras niño. Claro. ¿Tú conociste a los Rosarios en ese entonces? Sí, yo conocí los Rosarios siendo un niño también, porque nosotros vivíamos cerca en el mismo barrio y mi papá era muy amigo de don Ramón. Okay. Y nos conocimos de muchachos. No puedo decir que fuimos los amiguitos de andar para arriba y para abajo, pero nos conocíamos. Mi papá sí era amigo de don Ramón. Incluso ellos le decían a mi papá tío chiquito, que ellos lo han dicho otras veces. Mi papá siempre... Rafa hace la historia de que mi papá pasaba todos los días y ellos salían, sí, un tío chiquito, para que le tirara monedas y cosas como esa. Y sí, pero en la época que éramos muchachos, ellos no estaban en la música ya queriendo hacer grupos, sino que eran con pico de botella. Ellos son un poco mayores que tú también. Bueno, son muchos los hermanos que no son nada más los artistas, pero... Rafa y yo soy mayor que Rafa. Toño es mayor que yo. Y Tony y Luis van para atrás. Sí. Hay una cosa que yo me fijé haciendo mi investigación para esto, porque yo obviamente me vi todas esas entrevistas porque hay poco impreso sobre ti, pero tú has dado varias entrevistas en video. Hay una cosa que me llamó la atención sobre tu historia, que es que tú también tienes una alta tolerancia para el riesgo desde el punto de vista personal. Y se puede decir que la historia de tu vida se resume en 3 saltos al vacío. Saltos al vacío que tuvieron consecuencias terribles. Primer salto al vacío, venir para Santo Domingo a estudiar. Sí. Segundo salto al vacío, cuando ya tú estás graduado, porque tú pasaste un montón de trabajo en Santo Domingo, pero ya tú te gradúas, tienes esa foto con tu mamá feliz de que tú te graduaste, te pones a trabajar y de repente, de la nada, tú das el salto al vacío de meterte a la orquesta de Johnny Ventura. Y el tercer salto al vacío, el más loco de todos, que además ha sido el más productivo, es pasar de que, bueno, ya yo voy a volver a mi carrera corporativa, ya yo estuve con Johnny, bien, esto estuvo chulo, a que de repente, de la nada, viene Rafa Rosario y te dice, ¿por qué tú no me manejas la orquesta? Sí. O sea, tú tienes una alta tolerancia al riesgo. Tú te arriesgas con las cosas. Mira, cierto es, debo decir que sí, esos fueron puntos que tú... Realmente, de inflexión, sí. Sí, que tú dices. Cuando vine a la universidad, yo quería hacer una carrera. A mí me encantaba la música y de hecho, trabajando en piano bar y donde quiera que pagaran, yo anduve la capital entera en grupitos pequeños, que si en el Hotel Santo Domingo, que si en el Hotel San Jerónimo, que si donde Herminia, que si donde Nancy. En todos los lados. Era buscando el peso, pero siempre con la intención de estar en la universidad. Lo que yo no negociaba era estar en un grupo, en algo que me impidiera estar en la universidad, porque ese era el premio que yo le quería dar a mi papá y a mi mamá, que eran 2 campesinos que apenas sabían leer y escribir, que vinieron para la capital, se desarraigaron atrás de sus muchachos para que hiciera una carrera y de mis otros hermanos. Entonces yo no podía dejar eso por la mitad. Claro. Y ya después lo de Johnny fue producto de un descontento. Yo dejé de trabajar en el asunto de la música y ganaba más dinero
para coger experiencia trabajando la carrera porque ya me iba a graduar. Pasaron como 10 años, le dediqué yo a la contaduría. Y yo no veía linda. Yo decía, bueno, acá yo estoy trabajando para comer. Y cuando vino la oportunidad de lo de Johnny, no lo pensé mucho. Realmente no lo pensé y en el sentido de si me iba a ir bien o si me iba a ir mal, pero tomé la decisión en un momento que, como he dicho en otras entrevistas, yo le hacía trabajo de contabilidad a Johnny, de contaduría, y yo le digo a Johnny, págame como músico si tú quieres que yo venga para acá. Y es Johnny el que me dice a mí, no, ven para la orquesta y bregamos con las dos cosas. Exacto, pero eso te iba a señalar, que yo vi que fuiste tú que te le tiraste al cuello a Johnny. Sí. A diferencia de, por ejemplo, de cuando tú aceptas la invitación de Rafa, que es una de las cosas más locas de la historia. Obviamente, Rafa vio algo en ti que nadie más veía, pero a diferencia de ese momento que es que Rafa te hace la invitación de que, ¿por qué tú no vienes y me manejas la orquesta? Tú sabes que Rafa me dice, escúchame que te interrumpa, que él me veía en la orquesta de Johnny y él me decía, yo te veía en la orquesta de Johnny y yo me decía, René, yo lo visualizo aquí, pero trabajando conmigo, que me maneje la orquesta. Él me decía. Oh, wow. Él me decía que me visualizaba porque él sabía que yo estaba graduado y eso. Y Rafa siempre fue un tipo de mucha visión. O sea que Rafa te tenía fichado desde cuando tú estabas bailando y cantando con Johnny. Él me dice a mí, yo te veía en la orquesta de Johnny y yo te veía con nosotros, pero a mí me interesaba que tú vinieras a trabajar en el área administrativa. Eso me ha dicho Rafa. Wow. Sí, sí. Pero de nuevo, volviendo a Johnny, tú te le tiraste al cuello a Johnny. Bueno, era una manera de decirle, porque Johnny, yo trabajaba para una compañía de ingenieros, donde yo era gerente financiero, y Johnny quería que yo viniera a trabajar para su empresa, la parte de la contaduría. Y entonces yo precisamente estaba en ese momento un poco desencantado de la carrera porque entendía que no se pagaba lo que yo andaba buscando. Entonces yo le dije a Johnny, bueno, yo puedo hacerlo si tú me pagas como si yo fuera un músico. Porque tú sabías cuánto ganaban. Pues yo sabía, pues ya yo veía todos los números, lo que se ganaban esos tipos. Yo no tenía que estar un mes trabajando y decía, no, pero yo veía los números y decía, no, pues estos tipos se ganan dinero. Pero entonces ahí volvemos al tema del principio, que tú estabas en compañías que no tenían una cultura de recompensar al empleado. Sí, mira, es que realmente en aquellos tiempos, es la experiencia que yo tengo. Hay un departamento de contabilidad en una empresa donde hay un contador, que es el contador, pero hay como 10 o 12 personas que son los asistentes y los auxiliares, que son los obreros. Entonces, para tú llegar a ver el dinero, tú tienes que escalar al punto de ser el jefe. Y aún así depende del tipo de empresa donde tú estés para tú tener un nivel salarial que te permitiera acceder a tener una mejor posición económicamente hablando. Si te quedas trabajando, yo por ejemplo, cuando vine a trabajar como encargado de contabilidad, eran en empresas relativamente pequeñas. Okay. Entonces ya yo tenía una hija, ya yo estaba casado y yo dije, bueno, a este paso, pero tenía la experiencia de lo que yo me ganaba cantando. Okay. Pero yo ganaba más dinero cuando hacía esto que lo que yo estoy ganando ahora. Okay. Y esa era mi disyuntiva en ese momento. Yo sé que tú lo has hecho en otro sitio, pero por favor, haz el cuento de cómo Rafa te hace la invitación para que tú entres como manager de los Rosarios. Oh, es fácil. Rafa y yo nos encontramos. Rafa pasa un día frente a mi casa. Aquí en Santo Domingo. Aquí en Santo Domingo. Y yo estoy en la galería, yo vivo en una segunda planta, tengo una galería, y él anda en un carrito descapotable, una chulería de carrito, un BMW que tenía. Okay. Y me ve, me alcanza a ver y me dice, oh, ¿y tú vives ahí? Y yo le digo, sí, yo vivo aquí. Y digo, yo ando buscando a una muchacha que cantaba con el grupo Tambó. Okay. Que vivía al lado de mi casa. Le digo, no, pues esa persona vivía ahí. Y me dice, coño, pues tú y yo vivimos cerca. Coge esta noche para mi casa, que yo tengo un cancito allá con unos amigos y vaina para que hablemos. Y esa noche. Para que hablemos. Para que hablemos. Pero él me invita a una bohemia y a tomar trago. Yo hago eso también. Yo agarro a la gente de que, mira, ven para un movie, vamos a ver películas en mi home theater, y ahí lo agarro, mira. Pues esa noche se habló de todo. Para esa época se hablaba del retiro de Johnny. Okay. Y entonces yo todavía estaba en el grupo de Johnny. Entonces Rafa
yo le decía mis planes era irme para Estados Unidos realmente. Ok. No era quedarme aquí. Y yo le dije, no, yo estoy recogiendo mis notas en la universidad, yo me voy para Estados Unidos, yo voy a lograr convalidar mi carrera en Estados Unidos y voy a retomar mi carrera. No voy a seguir con el tema de la música. Pues yo realmente no me gustó mucho la idea de que Johnny se saliera del grupo. Y yo, esto sin Johnny no le veía mucho futuro. Era mi percepción en ese momento. Ok. Entonces, esa noche, al otro día desaparece Rafa en mi casa. Después de esa noche, yo vine a hablar contigo porque yo quiero que tú seas el manager de mi orquesta. Me sorprendió. Yo, pero Rafa, que yo no sé de manilla grupo, yo nunca he sido manager de orquesta. No. Y ahí comenzamos a hablar. Y Rafa te dijo que sí, que tú sabías, pero tú no sabías que tú lo sabías. No, él lo que me dijo, tú sabes de negocio y esto es un negocio. Y lo que tú no sabes de este negocio, ya tú has estado aquí adentro. Y además tú vas a trabajar junto conmigo. Cualquier cosa la discutimos y hablamos y vamos tomando en lo que tú... Así me dijo.